Bueno, bienvenidos a todos y como os hemos dicho vamos a empezar el webinar sobre las diferencias en el desengrase y cómo elegir una máquina que desengrasa y con un producto disolvente, con un producto detergente. Os comento primero cómo funciona el webinar y posteriormente empezamos a entrar en faena. Para que lo entendáis todos, esto es un webinar donde habla una persona y todos los demás que estéis recibiendo información solo podéis interactuar mediante el chat. Entonces, cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de duda que tengáis sobre la presentación, por favor, escribidlo en el chat y al final del webinar nosotros revisaremos las preguntas que podáis tener, ¿vale? Y se os contestará a todos. Bueno, ya entrando en faena y entrando en harina, este webinar trata de explicar qué tipo de ventajas o beneficios tiene limpiar con piezas con detergentes o limpiar piezas con disolventes. Vamos a ver que los detergentes van a tener bastantes ventajas sobre los disolventes, pero para todo eso pues nosotros vamos a tenernos que fijar en una serie de aspectos, ya sean técnicos y económicos, para que más o menos entendáis cuáles son los aspectos que vamos a tener en cuenta para una decisión de una limpieza en otra. Pues vamos a ver que los aspectos más fundamentales en la toma de decisión van a ser la seguridad, aspectos medioambientales y después aspectos de productividad y ahorro de costes, que suelen ser los que más interesa a todos los clientes, y por último la calidad de limpieza y la comodidad para el operario en el momento de la limpieza. Entonces, antes que nada, antes de explicaros cuáles son las ventajas que tienen unos y otros productos en estos cuatro aspectos, sí que quiero explicaros que los disolventes y los detergentes limpian de forma distinta. Entonces, ¿cómo funciona la limpieza con el disolvente? Bueno, pues primero, los disolventes, como su nombre indica, disuelven la suciedad, ¿vale? Y generalmente además suelen disolver la suciedad que sea más parecida al disolvente concreto que tiene que disolver. Por tanto, los disolventes, que son todos productos que vienen de petróleo, proceden de petróleo, ¿vale? Suelen disolver grasas que proceden de hidrocarburos. Entonces, disuelven muy bien este tipo de grasas y la forma de limpieza es que van disolviendo la grasa y esa grasa queda incluida en el componente del disolvente, se va disolviendo. El disolvente, que generalmente limpian unas máquinas que van en ciclo cerrado, nunca se puede tirar el residuo de una limpieza de disolvente a la alcantarilla. Son máquinas que van limpiando, el disolvente se va ensuciando conforme se va disolviendo la suciedad y se va saturando poco a poco hasta que llega un momento en que esa disolución de grasa en un disolvente no limpia, ya no es efectiva, ya no llega un momento en que está totalmente saturada y ya no limpia bien. Y en ese momento es cuando se considera que ese disolvente no sirve para nada. Suena muy mal, pero no sirve para nada. Y en ese momento es un residuo que generalmente se puede reciclar, pero que hay que cambiarlo. Entonces llega un momento en donde en esa máquina que se está limpiando con disolvente, pues hay que sacar el residuo del disolvente y cambiar el producto por un disolvente limpio, ¿vale? Entonces, los disolventes disuelven. Sin embargo, los detergentes limpian de una forma distinta. Los detergentes lo que hacen es separar la grasa de la superficie de la pieza. Entonces, esto lo hace, tiene un mecanismo de separación y la suciedad se separa del sustrato y el detergente actúa cortando las cadenas de hidrocarburos y reteniendo depósitos de grasa en bolsas denominadas micelas. Todo esto es muy técnico, pero bueno, lo que hace básicamente es que el detergente ayuda a separar la superficie de la grasa de la superficie que queremos limpiar. Esa gota de grasa está rodeada por un detergente, se libera y generalmente, como la grasa tiene menor densidad que el agua más el detergente que está limpiando, esa suciedad flota. Y al flotar, pues generalmente queda en la superficie del baño
lo que hay que hacer cuando vas a limpiar es tratar de limpiar la superficie del baño lo máximo posible. Las máquinas que limpian con detergente, de igual forma, también limpian en ciclos cerrados. Entonces, el detergente va limpiando piezas y no es como el detergente de casa, que nosotros cuando limpiamos en casa tenemos que fregar los platos, pues el detergente que utilizamos en el plato va directamente por el sumidero. Pero en este caso, cuando nosotros estamos limpiando piezas industriales, lógicamente contacto ese detergente con esa grasa también es un residuo peligroso y no se puede tirar a la alcantarilla. Por tanto, las máquinas también son de ciclo cerrado y al ser de ciclo cerrado el detergente poco a poco va perdiendo sus propiedades. Generalmente los detergentes que limpian piezas pueden durar 1, 2, incluso más de 2 meses en una máquina con sus mismas propiedades y tienen todavía propiedades para poder limpiar, siguen limpiando las piezas durante 1 o 2 meses, pero al cabo de un tiempo pues también se saturan y también hay que cambiar el producto, también hay que hacer un servicio de reposición donde se retira el residuo del disolvente saturado y se tienen que suministrar en las máquinas disolventes limpios para poder empezar a limpiar durante 1 o 2 meses más. Bueno, cuando hay que decidir entre detergente y disolvente existen unos árboles de decisión que nos gustan mucho a los ingenieros, pero que son complicadísimos y generalmente no los sigue. Generalmente si se sigue el consejo de un técnico en limpieza de piezas, pues le podrá guiar entre qué es mejor, y qué tipo de máquina y qué tipo de producto de limpieza es mejor tomar una decisión. Pero siempre los técnicos de limpieza van a escuchar cuáles son los intereses y qué es lo que más le interesa a cada uno de nuestros clientes. Entonces, todos estos flujos que se ven en pequeñito y que son muy complicados no los vamos a tener en cuenta y vamos a hacer una explicación hoy donde podamos ver de una forma muy concreta y con unos aspectos muy básicos qué aspectos tiene que tener en cuenta cualquiera de vosotros que sois clientes o que tenéis necesidades de limpiar para tomar una decisión entre el detergente y el disolvente. El primer aspecto que hay que tener en cuenta es la seguridad de lo. ¿Por qué? Porque los disolventes son inflamables. Los disolventes vienen de productos de petróleo y son inflamables a partir de una cierta temperatura que se llama el punto de inflamación del producto, del disolvente en este caso. Entonces, son productos que tienen una cierta peligrosidad. Muchos de ellos, si tiras una cerilla en ellos, pues prenden. Entonces, son pues en ciertos momentos peligrosos. Aparte, los disolventes emiten unos vapores, emiten unas atmósferas y esas atmósferas pueden llegar a ser atmósferas explosivas. Los disolventes podrían causar por sí mismos atmósferas explosivas. Generalmente los disolventes de desengrase que sirven para desengrasar o para limpiar piezas no las causan, pero podría ser que si una máquina, si un determinado tanque de disolvente está en un recinto muy pequeño, la atmósfera que se genera dentro de ese recinto pudiera ser explosiva. Para esto existe pues una legislación, se llama la legislación ATES, que obliga al empresario, a la persona que instala la máquina, a hacer una serie de comprobaciones en el recinto donde la máquina y donde esos disolventes se están evaporando. Por tanto, toda la legislación de atmósferas explosivas es importante también que se tenga en cuenta a la hora de tomar una decisión. Y por último está además el contacto con el operario. Los disolventes no se pueden tomar con las manos, hay que ponerse unos equipos de protección individual, ¿vale? Y además se trata de reducir ese contacto con los operarios. Tiene además otro tipo de molestias, un disolvente huele a gasolina, entonces hay mucha gente que ese tipo de olores no le gusta, entonces hay operarios que se quejan por el olor que tienen, se tienen que poner mascarillas, etc. Bueno, estos son un poco los factores de seguridad que hay que tener en cuenta para la toma de decisión entre un disolvente y un detergente con agua. Por otro lado, tenemos aspectos medioambientales, ¿vale? Tanto el residuo de limpieza de un disolvente como el residuo de limpieza de un detergente son residuos peligrosos.
están tipificados como residuos peligrosos por la Unión Europea, ambos tienen sus códigos LER, el residuo de los disolventes de limpieza generalmente suele ser el 140-603, el residuo de los detergentes cuando limpian piezas son soluciones acuosas de limpieza, que tienen un LER del 120-301 en general, pero siendo los dos residuos peligrosos que se tienen que gestionar convenientemente según la legislación, pues los residuos de los disolventes suelen ser más tóxicos que los de los disolventes, son más tóxicos que los de los detergentes o soluciones acuosas, ¿vale? Entonces, las soluciones acuosas es cierto que en algunos casos cuando el producto de limpieza es muy agresivo puede llegar a ser pues corrosiva, muy cáustica o muy ácida, pero no suele ser la habitual, ¿no? Lo habitual es que una solución con detergente de limpieza no tenga un pH, en caso de ser cáustica, mucho mayor a 8 y por tanto son poco agresivas y poco corrosivas. Sin embargo, los disolventes siempre son tóxicos. Si se cae un disolvente de limpieza sobre el césped, pues en ese trozo de césped donde cayó el disolvente no vuelve a crecer la hierba, hay que quitar toda la tierra, volver a poner tierra nueva, volver a plantar el césped y por tanto los residuos de los disolventes en general son mucho más peligrosos que los de los detergentes. Por otro lado, la mayor preocupación mundial, global, medioambiental que tiene en estos momentos el planeta es el calentamiento global. Y resulta que los disolventes emiten una serie de vapores que son básicamente lo que llamamos compuestos orgánicos volátiles, y ahora vamos a explicar un poco la legislación que existe, ¿vale? Y esos compuestos orgánicos volátiles generan este calentamiento global del planeta, que es prácticamente el primer aspecto que más se está mirando medioambientalmente y la mayor incidencia en problemas medioambientales que tiene en estos momentos por la Tierra. Y por último, también es verdad que si nosotros vamos a mejorar medioambientalmente la empresa pasando de limpiar con disolventes a detergentes, pues eso nos ayuda a cumplir normas internas que ya tienen prácticamente la mayoría de las empresas industriales, como son las normas ISO 14001, lo pueden poner en sus planes de mejora continua, etcétera. Pueden meterse como objetivos y metas en sus sistemas de gestión medioambiental. Vamos a ampliar un poco más todos estos aspectos medioambientales a tener en cuenta entre la elección entre unos productos y otros, explicando de forma muy somera, muy rápida, tal vez poco científica, qué es el efecto invernadero y cómo generan los disolventes el cambio climático. Bueno, sabemos que debido a las emisiones industriales y a las actividades del ser humano, se crea en la atmósfera una capa que hace que cuando el sol emite sus rayos, pues los rayos entran con mucha fuerza en la corteza terrestre, entran digamos que inciden en la corteza terrestre y existe una reflexión de rayo. Cuando existe la reflexión, una radiación reflejada de rayo, debería de salir parte de ella otra vez a la atmósfera. Pero si la capa que cubre la Tierra es muy densa, en vez de volver a salir digamos hacia la atmósfera, vuelve a reflejarse en esa capa y vuelve a entrar, se vuelve a radiar otra vez sobre la Tierra. Entonces la temperatura de la Tierra va aumentando y aumentando significativamente. Hay gente que duda sobre el tema del cambio climático, pero bueno, llega un momento en que ya la evidencia científica es tan grande que ser negacionista de estas cosas es ser un poco obtuso. El año con más temperatura que ha existido en la Tierra desde que se tienen registros fue el año pasado, y el segundo el año anterior, y el tercero el año anterior. Cada año la Tierra tiene mayor temperatura. Entonces, ¿cuáles son los gases que generan mayor efecto invernadero? Pues el principal es el dióxido de carbono, ¿vale? Pero existen otro tipo de gases. Bueno, las máquinas o la limpieza de piezas con
disolventes generan tanto dióxido de carbono como óxido nitroso. Y que son dos de los gases que más generan efecto invernadero. Además, sabemos que de toda actividad humana, el 21% de la generación de gases de efecto invernadero provienen de la industria y del transporte. Por tanto, la conciencia medioambiental sobre esto ya es importante. La emisión de compuestos orgánicos volátiles de los disolventes está sujeta a legislación. Está sujeta a legislación tanto en Europa como en otros países. En concreto, en España está sujeta en un Real Decreto, que es el 117 del 2003, que transpone una directiva europea, pero tenemos que saber que, digamos, a nivel global, pues existen limitaciones para la limpieza de piezas con disolventes. Si vemos este mapa por arriba a la izquierda, pues en Norteamérica los disolventes no están permitidos, la limpieza de disolventes no está permitida en algunos estados. En otros sí, pero está sujeta a limitaciones. En Sudamérica, generalmente la limpieza con disolventes también está sujeta a limitaciones. En los países nórdicos está prohibida, en Japón está prohibida, y en Oceanía, en Australia, pues está sujeta a legislación, y aquí en Europa, lo que nos compete a nosotros en la Unión Europea, los disolventes para limpieza de piezas se pueden utilizar, pero también, como hemos indicado antes, están permitidos, pero sujetos a una serie de limitaciones. Bueno, por otro lado, todo lo que sea pasar de limpieza de disolventes a limpieza con detergentes que no tienen compuestos orgánicos volátiles, no generan efecto invernadero y su residuo es mejor o mejor medioambientalmente que el del disolvente, pues todo lo que sea cambiar del disolvente a las máquinas con agua más detergente supone una mejora del comportamiento medioambiental en la empresa. Entonces, todos esos comportamientos de mejora se suelen meter en los planes de mejora continua de las normas ISO 14001. También la norma de seguridad, al pasar de un producto más peligroso a uno menos peligroso, hace que se pueda mejorar el paso del disolvente al detergente, supone una mejora en el comportamiento de seguridad y se puede meter como mejora continua en la ISO 45001, ¿vale? Todo eso se puede meter en objetivos y metas, y como sabéis, si muchos de vosotros sois responsables de medio ambiente o de seguridad de vuestras empresas, por desgracia, las ISO 14001 y la 45001 exigen que los objetivos y metas, muchos de los objetivos y metas de mejora que se tienen que meter en los sistemas de gestión, tienen que costarle dinero a la empresa. O sea, la empresa tiene que gastarse dinero para mejorar su comportamiento. Entonces, el paso del disolvente al detergente puede ser una mejora de comportamiento que se puede meter en la ISO y supone una idea para poder mejorar medioambientalmente la empresa. Antes de empezar a hablaros de las mejoras de cómo mejoran los detergentes la productividad, vamos a ver un vídeo donde vais a poder ver cómo las máquinas con detergente también permiten limpiar mucho más rápido que las de disolventes. Vamos a dejar de compartir ese vídeo y vamos a ver si podemos ver este vídeo, a ver si lo veis. Yo creo que lo estáis viendo. Aquí vamos a ver cómo una máquina manual de agua a presión ahorra muchísimo tiempo y dinero si la comparamos con una máquina que limpia con disolventes. La de la izquierda es una máquina tradicional de limpieza con disolventes y la de la derecha es una máquina que ya habéis visto que, como tiene los EPIs integrados, en segundos empieza a limpiar una pieza a presión. El operador de la izquierda no se está dando mucha prisa, la verdad es que a lo mejor es un vídeo un poco exagerado, pero ya se ha puesto los EPIs y empieza a limpiar la pieza ahora.
Mientras que a la derecha podéis ver una máquina que ya ha limpiado a presión una pieza, suelen tener utensilios para secar las piezas, ahora la está secando. Y en 45 segundos estaría limpia. Sin embargo, la limpieza con disolvente, pues aparte de que es con una brocha, no va a presión, tardas más, pues tarda mucho más en tener una pieza totalmente preparada. En este caso, la máquina que se ha utilizado es una máquina que tiene presión 12 bares, que tiene una herramienta secadora y que tiene integradas las gafas, los guantes, no tienes contacto, no te puedes aplicar a ropa, el detergente. El operario de la izquierda pues sigue a lo suyo. Tal vez sea un poco exagerado, pero sí que es verdad que las máquinas con detergentes tienen una particularidad y es que, ahora explicaremos, se pueden automatizar. Esto es una máquina de clean, como hemos dicho, esta máquina limpia casi 3 o 4 veces más rápido, la operación es mucho más rápida que con una máquina con disolventes. Vamos a dejar de compartir y vamos a seguir con la presentación. Estábamos aquí, vamos a ver la pantalla completa. Y vamos a explicar qué ventajas tiene de productividad y de ahorros de costes la limpieza con detergentes respecto a la de disolventes, ¿vale? Bueno, primero, las máquinas que trabajan con disolventes tienen productos inflamables y, por tanto, si hubiera que automatizar procesos con disolventes, tendríamos el gran problema de que todas las piezas y componentes de la máquina deberían de ser componentes antidefragrantes y eso encarece muchísimo la maquinaria, el costo de la maquinaria sería altísimo. Sin embargo, los detergentes no, los detergentes tienen productos que no son inflamables, podemos trabajar con bombas, con componentes normales. Entonces, ¿qué permiten eso? Pues automatizar los procesos. Y si un proceso está automatizado, el operario puede directamente irse a trabajar y a producir en la fábrica y hacer cualquier otro tipo de cosa que no sea limpiar, que no es una tarea productiva. Y por otro lado, si además automatizamos el proceso, podemos evitar que haya mucha gente perdiendo el tiempo limpiando piezas. Y nosotros tenemos unos cálculos, ahora los vais a ver, que más o menos un coste medio de una hora de limpieza al día de una empresa que trabaja a lo mínimo, o sea, que tiene vacaciones, puentes, etcétera, ¿vale? Pues le cuesta al empresario unos 5.000 euros al año en costes laborales, ¿vale? En cuanto a, para que entendáis un poco estos cálculos, pues si nosotros ponemos que cuánto suma la hora, la limpieza de piezas, el tiempo de limpieza de piezas entre todos los operarios de un día. Vamos a poner una hora muy fija, una hora como un ejemplo medio en que entre todos los operarios están limpiando a mano una hora. Vale. Si un coste por operario medio en una industria en España suelen ser 22, 23 euros y esa industria cerrase, trabajase todos los días, pero cerrase un mes en verano, los sábados y los domingos, tuviera puentes, etcétera, una empresa ideal para trabajar, ¿vale? Pues estaría trabajando unos 220 días al año. Entonces, esos 23 euros que cuesta una hora de limpieza por 220 días al año son los 5.000 euros al año que cuesta limpiar manualmente una hora al día. Generalmente hay muchísimas máquinas automáticas con detergentes cuyo coste es mucho menor que esa cantidad al año. Entonces, realmente pasar a limpieza automáticas con detergentes va a ahorrar bastante dinero.
En cuanto a la calidad de limpieza, bueno, las máquinas que limpian con detergentes pueden limpiar muchas piezas a la vez, muchas, grandes lotes, pueden limpiar piezas de gran tamaño al ser máquinas que no están sujetas a evaporación de producto, a legislación de evaporación de producto, pueden ser máquinas mucho más grandes, ¿vale? Además, se pueden fabricar con varios ciclos de limpieza. Os vamos a enseñar un vídeo, otro vídeo más, un poco corto, de una máquina que limpia con una técnica un poco especial, que es con ultrasonidos, donde además con la técnica de ultrasonidos permite limpiar piezas que tienen huecos ciegos y además que tienen una serie de suciedades muy difíciles de limpiar, como son carbonillas, como son aceites requemados, grasas requemadas, que los ultrasonidos las limpian muy bien. Vamos a ver un vídeo rápido. Disculpadme. Voy a compartir rápidamente con vosotros. Esta es la pantalla. Creo que sí que la veis. Disculpad porque cambiar de pantalla a pantalla todos nos tenemos que acostumbrar a ellos. Es una máquina de limpieza con ultrasonidos, con detergente. Los detergentes especialmente diseñados donde fijas temperatura, tiempo de limpieza, para limpiar de forma automática. Meterías una pieza y de forma automática limpia. Estas máquinas suelen tener un decantador de aceites, como hemos dicho, la suciedad con el detergente sube a la superficie, puede regular, tiene una bandeja que sube y que baja, puede regularse la velocidad a la que sube y baja la bandeja. Pueden hacerse muchas programaciones. Ahora estaría limpiando la superficie, que hemos dicho que la superficie del baño para evitar que el aceite llegue a ensuciar la pieza cuando sube. Y en unos minutos una pieza que ha tenido carbonilla, grasa requemada, dificilísima de limpiar, con una suciedad prácticamente imposible de limpiar, pues una máquina de ultrasonidos la puede limpiar perfectamente. Para terminar, creo que estáis viendo, pues como hemos dicho, estas máquinas limpian muchas piezas a la vez, pueden limpiar piezas grandes, hay máquinas que tienen varios ciclos de limpieza, pueden limpiar, enjuagar, secar, toda esa automatización no se puede hacer con los disolventes. Entonces, si vemos en suma, y para acabar un poco el webinar, cuáles son las ventajas de los detergentes sobre los disolventes, vemos que tanto en seguridad, medio ambiente, calidad de limpieza, productividad, ahorro de costes y comodidad para el operario, porque solo te da un botón, pues generalmente todas las empresas que tienen pues una concienciación medioambiental, que quieren optimizar costes, están cambiando de la limpieza tradicional con disolventes a la limpieza con detergentes. Además, dentro de una empresa, pues los responsables, las distintas áreas de responsabilidad, pues suelen prevenir la limpieza con disolventes, porque prevención lo prefiere por aumento de seguridad del operario y por comodidad del operario, en medio ambiente por las mejores medioambientales que producen y también por la calidad de limpieza y por la comodidad del operario, en compras por los ahorros que produce y en mantenimiento porque la calidad es mejor y la productividad es mejor y también la seguridad del operario es mejor. Este es un poco el resumen del webinar. Espero que haya sido interesante para vosotros y
paso a ver vuestras preguntas. Vale, nos preguntan que cuál es la legislación exactamente de atmósferas explosivas a la que están sujetas los disolventes. Bueno, como hemos dicho, los disolventes generalmente los disolventes de limpieza de piezas no suelen generar atmósferas explosivas, pero existen casos particulares donde si la máquina está en un sitio muy confinado, sí que podrían tener algún tipo de problema, ¿vale? Algún tipo de problema. Entonces, todo eso lo debe de medir el empresario. La legislación que legisla o que limita las atmósferas explosivas es una legislación europea. Lo podéis buscar en internet, podéis buscar cualquier tipo de legislación. Aquí tenemos algunas notas, pero generalmente hay una legislación que va sobre qué aparatos se pueden utilizar dentro de las zonas que tienen atmósferas explosivas, y por otro lado hay otra legislación sobre sobre cómo deben de trabajar los trabajadores y las sustancias que pueden generar esas atmósferas explosivas. En España, lo tengo por aquí apuntado, a la legislación real sobre los aparatos, es el Real Decreto 400 de 1996, y respecto a la legislación de las sustancias y la forma de trabajo de los operarios, es el Real Decreto 681 del 2003. Ambas legislaciones son transposiciones de legislación europea. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, dicen que a ver si podemos repetir cómo hemos hecho los cálculos de ahorro de mano de obra para el operario cuando se utilizan una máquina automática. Lo que se ha hecho es básicamente lo siguiente. Vamos a pensar que entre todos los operarios limpian, entre todos en un día, la suma de lo que limpian manualmente todos los operarios es 1 hora, y que el coste de 1 hora de limpieza, 1 hora de operario de una industria media es de 23 euros. Si la empresa está utilizando 1 hora de limpieza para limpiar manualmente, mientras que si tú dieras un botón y limpiaras automáticamente y no tuvieras que utilizar esa hora de limpieza y el operario estuviera haciendo otras cosas más productivas, ¿vale? Pues estaría gastando 23 euros, que es 1 hora de limpieza, por 220 días, que son los días que trabaja una empresa al año. Si tiene sábados y domingos libres, puentes libres y un mes de vacaciones, unos 220 días, pues esos 23 euros por esos 220 días te da de media que al año una empresa se está gastando en mano de obra, en limpieza manual, esos 5.000, un poco más de 5.000 euros, sobre los 5.000 euros, ¿vale? Entonces, prácticamente cualquier empresa que se dedica a limpieza de piezas te va a ofrecer soluciones automáticas con detergentes que van a costar menos de las 5.000 euros al año que suponen esa mano de obra. Y además, aparte está el coste de oportunidad, que supone que en esa hora de que no está limpiando a mano, el operario va a estar produciendo algo que luego la empresa va a poder vender. Por tanto, ese coste de oportunidad no se tiene en cuenta, pero sí los ahorros en mano de obra. Veo que no hay muchas más preguntas. Y bueno, os agradecemos muchísimo la asistencia. Estos seminarios los colgamos en YouTube, podéis asistir a YouTube. Lo que sí que os decimos es que, por favor, cualquier tipo de duda, cualquier tipo de requerimiento, cualquier cosa que necesitéis de nosotros, no dudéis en poneros en contacto con nosotros directamente al email desde donde habéis recibido la invitación, y nosotros estaremos encantados de solucionaros cualquier tipo de duda. Muchísimas gracias por todo y hasta otro día.